Muy bien, si todos han llegado hasta aquí, no necesitan que los trate como unos niños, y resuma dónde estamos. Sabes, dejamos que yo tuviera mi primera sesión con un paciente supuestamente incurable, solo para descubrir que en realidad podría estar cuerdo. Sigamos adelante, y rápido. Regresar al hospital, para tratar a Joel al día siguiente fue, como era de esperar, una experiencia bastante tensa. Ahora que comenzaba a sospechar que iba a tener que terminar desafiando abiertamente a la misma jefa de medicina, mucho de lo que había sido rutina, de repente comenzó a tomar un carácter siniestro. Por cada botella de medicamento que registraba para mis pacientes, me preguntaba si esas recetas podrían usarse en mi contra. Como resultado, me volví mucho más tacaño con las pastillas, hasta el punto en que, estoy bastante seguro de que mi supervisor, me asignó a propósito, la tarea de hacer trabajo clínico, con los adictos que venían periódicamente fingiendo una enfermedad para curarlos. Aunque por lo general, era satisfactorio ver caer la cara de un adicto a la metanfetamina, cuando su lista de síntomas tan fina estaba expuesta, para mí, esto empeoró la situación. Quiero decir, ¿y si la doctora G decidiera sobornar a uno de esos drogadictos para que me demandara? De cualquier manera, me sentí atrapado en una situación de perder, y solo perder. Luego, estaba el pequeño asunto de los camilleros. Eso sí, mientras estaba acostumbrado a ver enfermeros por todas partes, y antes no hubiera pensado nada de eso, mis sospechas me habían vuelto hipervigilante. Como resultado, noté a cada persona a mi alrededor. No solo eso, sino que comencé a notar patrones, en cuáles de ellos estaban allí en un momento dado. Una vez que comencé a buscarlos, se volvió insoportablemente obvio que dos enfermeros en particular me estaban siguiendo. Y estos eran los brutos más grandes y corpulentos de la sala. Uno era Marvin, un gigante pálido y calvo, que debía medir al menos 1,90, y cuyo uniforme de hospital no podía disimular sus brazos completamente tatuados. El otro, Hank, era un leviatán, negro con rastas, que era casi tan grande como alto era Marvin, y parecía que podía ponerse en cuclillas, el doble de su peso, sin sudar ni una gota. Habrían sido notorios incluso para una persona no observadora, pero para mí, su constante presencia al acecho, prácticamente gritaba con malevolencia. No es que obviamente me siguieran. No, al menos tenían suficiente ingenio como para parecer estar trabajando en otra cosa, cada vez que trataba de captarlos, observando mis movimientos, ya sea comprobando los signos vitales de un paciente, o llevar montañas de suministros nuevos a los armarios. De todos modos, era obviamente una rara coincidencia que al menos uno de ellos estuviera a mi alrededor todo el tiempo, y su presencia era solo una entre muchas, con las que me volví cada vez más paranoico durante las próximas semanas. No ayudó que cuanto más tiempo pasaba tratando a Joel, más me convencía de que él tenía razón. Lo veía al menos una vez al día, durante una hora, y durante ese tiempo, su aparente cordura nunca vaciló por un momento. En otras palabras, incluso si sus médicos habían pensado que él era un misterioso caso médico aterrador, en algún momento, ahora era obvio para mí que lo mantenían en el hospital, simplemente porque traía dinero de sus padres ricos, pero indiferentes. Al principio, una pequeña parte de mí abrigaba la esperanza de que esto último pudiera no ser cierto, y que los padres de Joel simplemente no se dieran cuenta de que estaban reteniendo a su hijo, sin otra razón que para tirar el dinero de ellos. Sin embargo, cuando le hablé de esta perspectiva a Joel, se limitó a soltar una risa áspera, y me dijo que no fuera idiota. Cuando lo presioné sobre el tema, se enojó visiblemente. Si a mis padres les importaba una mierda, ¿por qué no me han visitado?, preguntó, su voz temblando con una combinación de dolor y rabia. Levanté las manos para calmarlo. Se anima a todos a mantenerse alejados de ti, Joel, incluso a los médicos.
no es exagerado pensar que podrían creer las mismas cosas que nos dicen. No es como si les estuviera pidiendo que bailaran con un suéter de punto cada Navidad, escupió. Pero, ¿quién dijo que al menos no podían venir a mirar por la ventana de mi puerta una vez en 20 putos años? ¿O comprobar quién me está tratando? Ninguno de los médicos que he tenido en este infierno ha mencionado que vinieran a preguntar por mí. Demonios, incluso cuando le he preguntado a la gente directamente, todos han dicho que nadie viene a buscarme. Acéptelo, doctor, me dejaron aquí para pudrirme. No les importa dónde estoy, siempre que no sea con ellos. Creo que podrías estar siendo un poco duro, le dije, luego instantáneamente lo lamenté, cuando lo miré a los ojos. Se sentían como si me atravesaran. Un poco duro. Gruó suavemente, aunque había veneno en cada sílaba. Un poco duro. Hágase un favor, doctor, y no hable de lo que no sabe. Si conocieras a mis padres, no te dispararías de esa manera. ¿Qué te hace pensar? ¿Qué me hace pensar que son unos imbéciles desalmados? Gruñó. Déjeme contarle una historia, Doc. Querrás sentarte, no es agradable. Decidí escuchar, y me senté junto a su cama. Permaneció mirándome mientras hablaba. Cuando tenía 5 años, apenas un año antes de que decidiera deshacerse de mí, conocí a un gato callejero, en el bosque de la finca de mi familia, dijo. Pero ella no era como cualquier gato callejero. Ella era amigable y dócil, y me dejaba acariciarla, e incluso abrazarla. La llamé Fiberwood, Flower. O Fiber para abreviar, porque mi papá había hecho su fortuna con los textiles, así que solía escucharlo usar la frase, Fiberwood, y ella era bonita, por lo que, llamarla Flor parecía apropiado. Yo era un niño, ya sabes, así que simplemente, mezclar palabras parecía estar bien. Bueno, finalmente dejó de esconderse en el bosque, y comenzó a venir a la finca de mi familia a visitarme. Dejaría fuera de mi plato las sobras que no comí para ella, y nos acercamos. Eso es, hasta que mis padres se enteraron. Apretó el puño. Mi madre era violentamente alérgica a los gatos, dijo. Y tan pronto como mi padre se enteró de que había estado metiendo uno en la propiedad, se puso furioso. Traté de decirles que sería bueno, y que no dejaría que ella molestara a mi madre, que era una linda gata, y mi amiga, pero mi papá no me escuchó. Salió de la casa, hacia donde estaba sentado Fiber. Bueno, estaba acostumbrada a que la gente fuera amable, así que, por supuesto, no corrió. Sin embargo, desearía que lo hubiera hecho. Porque cuando llegó a ella, la levantó, y la arrojó al puto bosque, antes de decirme que si, alguna vez me acercaba a ella de nuevo, él haría lo mismo conmigo. Luego me dio con el cinturón, y me encerró en mi habitación. Nunca la volví a ver. Habiendo lidiado con mi propia pérdida, de una mascota de la infancia, o sea Marty, me sentí enfermo al escuchar la historia. No hace falta decir que, nunca volví a mencionar a sus padres, ya que en ese momento estaba completamente convencido de su crueldad. Sin embargo, la historia al menos, me dio la sensación de que, incluso si no pudiera tratar a Joel por los fantásticos trastornos que se le atribuyen en su expediente, probablemente podría tratarlo por al menos un par de problemas. Obviamente, estaba sufriendo de depresión, por ejemplo, y con razón, y el abuso de sus padres, claramente le había dificultado confiar en las personas, por no mencionar lo que había sucedido. Así que en el transcurso del mes siguiente, decidí que empezaría a ver si, al menos podía hacer que su situación fuera más tolerable, al disminuir cualquier parte de ella que estuviera en su cabeza. Obviamente, esto requería volver a mirar su expediente, aunque con un ojo mucho más escéptico. Si bien la mayor parte parecía ser una invención obvia, ahora mismo, noté un par de detalles que, quien quiera que lo hubiera escrito, obviamente nunca se molestó en disfrazar.
Quizás, lo más importante de estos fragmentos de información, fue el hecho de que Joel había sido comprometido voluntariamente por sus tutores, lo que significaba que, en teoría, dado que ahora tenía 26 años, debería haber podido comprobarlo él mismo. Decidí abordar esto en la próxima reunión que tuviéramos. Decir que me arrepiento es una gran subestimación, pero no nos adelantemos. Así fue la conversación. ¿Por qué no simplemente salir? Yo pregunté. Si realmente no les importa a dónde vas, ¿por qué no te vas? Se comprometió voluntariamente. Puede irse, en contra de los consejos médicos. Le envió instantáneamente, que era la pregunta equivocada. La mirada que Joel me estaba dando, hizo que la temperatura de la habitación, se sintiera como si hubiera caído a niveles árticos. ¿Incluso leíste mi archivo? Preguntó suavemente. Sí, he dicho. Todo ello. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué me haces una pregunta, cuya respuesta la tienes? Yo, no estoy, dije lentamente. Joel, si hay algo que te retiene aquí, no sé nada al respecto. Suspiró expansivamente. He estado tratando de irme, desde que cumplí los 18. Pero, ¿quién me dejaría salir, si vieran lo que había en mi expediente? Solían enviar a un nuevo médico cada 2 años, solo para mantener el truco, y cuando los médicos se asustaban demasiado, empezaban a inventar cosas. Mierda. Cigarrillo. Me había gustado llevarlos conmigo, ya que él siempre quería uno, cada vez que nos veíamos. Saqué uno y lo encendí mientras él resoplaba. Pareciendo un poco pacificado, prosiguió. Casi pensé que podría salir cuando Nessie me estaba dando mis medicamentos todas las noches. Yo empecé. ¿Nessie? Pregunté con la boca seca. ¿Qué tuvo que ver Nessie con eso? La mirada que me dio estaba llena de lástima. Así que, ¿conocías a Nessie?, dijo con tristeza. Bueno, entonces dígame algo, Doc. Nessie parece del tipo, que es un buen carcelero. No tuve que pensar en eso. Negué con la cabeza. Él sonrió con tristeza. Bueno, tienes razón. Ella no lo era, dijo. Sabía lo que estaba haciendo, y la estaba matando por dentro. Al mismo tiempo, incluso yo sabía que no podía despedirla, y ella no quería irse. Es solo porque estaba tan apegada a este lugar, que no pude lograr que aceptara soltar los frijoles. Es decir, hasta la última noche que la vi. Ya sabes, el de cuando ella se mató. Sentía como si mi sangre se hubiera convertido en nitrógeno líquido. ¿No querrás decir que la mataron por eso? No, no lo sé, dijo. Porque no podría probarlo, aunque quisiera decirlo. De todos modos, si tenía alguna ilusión de salir, eso murió justo antes de que aparecieras. La parte psiquiatra de mi cerebro me gritó que esto debía ser producto del aislamiento de Joel, que bien podría haberlo vuelto paranoico, incluso delirante ante la perspectiva de escapar. Si hubiera sido cualquier otro paciente, eso es exactamente lo que me habría dicho, y no habría perdido el sueño por eso. Pero este caso ya era tan extraño que esta explicación parecía casi ridículamente insuficiente. Joel parecía tan absolutamente lúcido acerca de todo lo demás, que era muy difícil imaginar un engaño como este enterrado debajo de esa fachada. Además, si fue un engaño, ¿cómo explicar la muerte de Nessie? La había visto muy poco antes de su muerte. No había nada en su comportamiento que sugiriera pensamientos suicidas, o incluso depresión. Y de todos modos, en la remota posibilidad de que Joel no fuera paranoico, esto había ido mucho más allá del ámbito de la negligencia médica, y se había convertido en una conspiración criminal grave. Tenía miedo de lo que podría pasar si intentaba interferir, pero estaba aún más decidido a no ser cómplice. Mi tiempo tratando a Joel me había hecho preocuparme por su bienestar, tanto como me preocuparía por el de cualquier otro paciente, si no más, y además, ¿qué pasaría si alguien hiciera sonar el silbato?
me considerarían cómplice. De todos modos, parecía completamente inútil pensar que podía hacer cualquier cosa sin infringir la ley. Si acudiera a las autoridades, probablemente terminaría comprometido por afirmar que una historia de 20 años de enfermedad mental fue el producto de una conspiración tan elaborada, y todo en la palabra de un paciente mental. Si renunciara a mi puesto en protesta, dejaría a Joel a merced de alguien con menos escrúpulos que yo. Solo había una cosa para ello. Tendría que encontrar una manera de sacarlo en secreto. Si fallaba, me dije a mí mismo, al menos yo no era infalible como Nessie, lo que significaba que probablemente no sentirían la necesidad de matarme para deshacerse de mí. Claro, se me podría prohibir la práctica de la medicina nuevamente, si presentaran cargos, pero si la doctora G era lo suficientemente vengativa como para intentarlo. ¿Y si lo logré? Bueno, en el peor de los casos, habría dejado que un paciente algo paranoico, pero esencialmente estable saliera a la sociedad, y podría seguir trabajando en el hospital con la conciencia limpia, sabiendo que era mucho menos probable que existiera la conspiración. No es que sacar a un paciente de cualquier hospital psiquiátrico, y mucho menos este, sea fácil. Las cámaras de seguridad eran bastante omnipresentes en las instalaciones, y el personal vigilaba de cerca quién tenía la llave de la habitación de cada paciente. Si quisiera hacer esto, tendría que parecer un accidente, que Joel se soltara. Sin embargo, era inteligente e ingenioso, y pronto elaboré un plan. Dado que el hospital tendría que estar operando con un equipo básico, para que mi plan funcionara, decidí tomar algunos turnos nocturnos adicionales, en las semanas antes de hacer cualquier cosa, solo para poder tener una idea de quién estaba cerca. Durante las horas de descanso del hospital y, lo que es más importante, para que no piensen en verme durante esas horas de descanso. Mi prometida se quejó de mi ausencia al principio, pero cuando le expliqué que era vital para el tratamiento de uno de mis pacientes, pareció entender, al menos por el momento. En cuanto al plan en sí, no los aburriré con los detalles, pero basta con decir que implicaba dejar mi bata de laboratorio y las llaves en la habitación de Joel, supuestamente por accidente, y luego activar una alarma de incendio igualmente accidental, que causaría que la mayoría del personal evacuara el hospital, despejando el camino para la fuga. También me aseguré de que Joel supiera la salida de antemano, dándole un paquete de cigarrillos envuelto en secreto con un plano del hospital en el interior, donde había marcado todas las salidas de emergencia menos utilizadas. En retrospectiva, fue un plan terriblemente fácil de echar a perder, y el mismo Joel me llamó por ese hecho cuando le conté el plan. «Doc, estás más loco que yo», dijo con su característica sonrisa torcida. «Si ese plan funciona, soy Mickey Mouse». «Funcionará», le dije con fiereza. «Incluso, si te tratan como un caso criminalmente loco, este hospital no trata a ningún otro paciente criminalmente loco, por lo que nuestra seguridad es bastante laxa. Además, el personal es vago, y nadie esperará que alguien intente sacarte. No después de lo que pasó con Nessie». Sacudió su cabeza fatalista, pero había un brillo en sus ojos, que decía que yo podría haberle dado la primera pizca de esperanza que había tenido desde que se comprometió. «Bueno, no empezaré a planificar ningún viaje por si acaso», dijo con ironía. «Pero si me atrapan, y me devuelven aquí, no les diré que fue idea tuya». «Oh, ¿y Doc? Dios te ama por intentarlo. Si esto funciona, no olvidaré que te debo una vida en libertad». Y eso fue todo. Todo lo que quedaba por hacer, era llevar a cabo el plan. Así que, una semana después, del mes en que me di a mí mismo para ver si Joel realmente estaba loco, me encontré caminando a su habitación, y ofreciendo lo que pensé que sería mi boleto a la historia psicológica, su medio de escape más prometedor en años.
La caminata a su habitación fue una de las experiencias más tensas de mi vida, y sentí mis palmas sudar incontrolablemente, mientras pasaba pasillo tras pasillo, los débiles murmullos y balbuceos de los pacientes, que sabía que estaban locos, parecían casi un espejo de mente de mis propios pensamientos dispersos. Si me atraparan, o él, solo me despedirían, o querrían hacer de mí un ejemplo para cualquier otra persona que conociera el secreto, o que indagara demasiado en la historia de Joel. Quizás la muerte de Nessie no había sido lo suficientemente clara. Quizás realmente necesitaban enviar un mensaje a cualquier otra persona que pudiera tener dudas. Había conocido a la doctora G, después de todo, y ella no parecía del tipo que podría dejar un cabo suelto por ahí. Realmente no tenía que hacer esto, ¿verdad? Podría darme la vuelta y salir ahora. Debería darme la vuelta y salir. Tenía prometido una vida por delante de mí. Esto no era asunto mío. No tuve por qué hacer esto, ¿verdad? Pero no, sabía que tenía que hacerlo. Era lo correcto, y no iba a convertirme en cómplice de lo que equivalía a secuestro y asesinato, solo porque temía demasiado por mi propia piel. Además, apenas había alguien en el personal, y para cuando mi alarma de incendio hubiera sonado, casi no habría nadie alrededor para detener la partida de Joel. Mi plan era casi infalible. Estaría bien. Cuando llegué a la puerta de la habitación de Joel, el sonido de fuertes pisadas captó mis oídos, y me volví para ver a Hank, el ordenanza, empujando una fregona por el pasillo lentamente. ¡Mierda! ¿Y si supiera lo que estaba haciendo? No, eso era imposible. No había forma de que nadie lo supiera. Lo había mantenido tan callado que incluso mi prometida no lo sabía. Estaría a salvo. Yo estaría bien. Solo necesitaba quedarme en la habitación de Joel, hasta que Hank pasara por este pasillo. No será difícil. Sus pisadas eran lo suficientemente fuertes, como para que probablemente pudiera escucharlas, a pesar de la puerta de Joel. Estaría bien. Todo estaría bien. Aspiré lentamente el aliento, y lo dejé escapar aún más. Luego, giré la llave de la habitación de Joel, entré, la cerré con cautela detrás de mí, y me volví para mirarlo. Estaba de pie, de espaldas a mí, mirando por la ventana, y apenas le presté mucha atención, mientras me quitaba frenéticamente mi bata de laboratorio, y la dejaba en su cama. Luego me senté a escuchar los pasos de Hank. Como sospechaba, Hank pasó tras la puerta después de unos 10 minutos, y luego, lentamente, sus pasos se apagaron después de unos 5 más. Dejé escapar un suspiro de alivio, y me volví para abrir la puerta. «Doc». Me volví para ver a Joel mirándome. Había una mirada hambrienta y anhelante en sus ojos, como la de un hombre hambriento que sabe que está a punto de tener un festín, y no puede esperar. Le levanté las cejas. «Sí, Joel». «Gracias», dijo Joel, su voz era un susurro ronco. «Esto es exactamente lo que necesito». Su fraseo era un poco extraño, pero no le di mucha importancia. Le sonreí rápidamente. «Eres bienvenido». Y con eso, abrí la puerta y salí al pasillo. Estaba a punto de darme la vuelta y cerrarla de nuevo, cuando de repente, un par de manos como guantes de béisbol, me sujetaron por los hombros. «¿No te olvidas de algo, Parker?», tronó la voz debajo de Hank, justo al lado de la puerta. Me quedé inmóvil como una estatua, con la mente acelerada. Hank se rió entre dientes, en mi oído. «Para un niño tan inteligente, seguro que puedes oír también, si crees que un hombre caminando suave y alejándose es lo mismo». Se había estado escondiendo junto a la puerta todo el tiempo. ¿Pero por qué? Eso significa: ahora, voy a enviar a alguien para que saque tu bata de laboratorio de esa habitación, pero tú y yo vamos a ir a hablar con la doctora G, y le vas a contar todo sobre lo que planeas hacer con ese hijo de puta, allí esta noche. Exclamó.
Ante esas palabras, de repente pareció posible un movimiento de nuevo, y comencé a luchar contra su agarre, a pesar de que era como intentar doblar barras de hierro. Entonces, se me ocurrió una idea. Puede que Hank no fuera uno de los ayudantes asignados a Joel. Después de todo, tal vez no supiera lo que estaba pasando. Déjame ir. Dije. No sé qué te ha dicho ella, pero no lo entiendes, Hank. Ella mantiene a un hombre cuerdo allí. Y aporta tanto dinero a este hospital que a nadie le importa si está cuerdo. Pudo haber matado a Nessie para mantenerlo en secreto, Hank. Déjame ir y hablar con él, y lo verás. Te lo juro, ya verás. Ella dijo que dirías algo así, dijo Hank plácidamente, todavía sosteniéndome como si yo fuera una muñeca de trapo particularmente beligerante. No me lo creo, Parker, no te ofendas. Estaba a punto de llorar de frustración y nervios en este punto, pero antes de que una lágrima pudiera caer por mi mejilla, escuché algo que de repente borró de mi mente todo pensamiento sobre mi misión de rescate. Más bien, me hizo preguntarme si yo mismo había sufrido un brote psicótico. Desde el interior de la celda de Joel, alguien se reía. Pero no fue Joel. No pudo haber sido. No sonaba humano en absoluto. En cambio, lo que vino de esa celda fue una risa sepulcral, húmeda y cortante, que sonaba como si viniera de una garganta podrida. Era una voz que había escuchado antes. La voz que había escuchado desde el río, mientras arrastraba a Marty, en mis sueños. Me había quedado flácido por la conmoción, pero Hank no reaccionó en absoluto. Parecía que ni siquiera lo había escuchado, aunque no tuve la presencia de ánimo para preguntar. Todo lo que pude hacer fue mirar fijamente la puerta de Joel, mientras Hank comenzaba a alejarme, ese sonido ronco de pesadilla, resonando en el pasillo, y en mi cerebro. La próxima actualización llegará el lunes o martes. Nos vemos a todos en 2016. Feliz año nuevo, bastardos enfermos. Hubiera esperado para publicar esto, solo que me pareció un agradecimiento apropiado, por todos los comentarios positivos que me han brindado, por más genuinos que hayan sido, o no. Honestamente, me siento envalentonado de seguir contando esta historia, incluso si demuestra mi propia locura, y les agradezco por darme el coraje. Consideren esto como mi tributo personal. Continuemos, desde donde lo dejé en la parte 5. Los 10 minutos que me tomó llegar a la oficina de la doctora G fueron los 10 minutos más largos que he experimentado. No tenía idea de lo que me iba a pasar, ni siquiera de lo que acababa de suceder. Seguí repitiendo las cosas que Joel había dicho en mi propia mente, luego repasando las advertencias de la doctora G acerca de que su locura era contagiosa, preguntándome cuál era la verdad, o si todos me habían estado mintiendo todo el tiempo. Me estaba volviendo loco. El estrés de ser atrapado simplemente me había hecho estallar. Si hubiera estado cuerdo antes de que me atraparan, eso significaba que la doctora G y sus secuaces aún podrían hacerme algo. Si no lo hubiera sido, ¿cuándo se me había contagiado la locura de Joel? ¿Estaba loco incluso ahora? Si lo estaba, entonces ¿por qué todo parecía tan real y arraigado a mi alrededor? Y si estaba cuerdo, ¿cómo había podido Joel reír exactamente de la manera correcta para recordarme la peor pesadilla de mi infancia? La pesadilla que me había hecho darme cuenta de cuál era mi peor miedo en primer lugar. Mis pensamientos frenéticos, confusos y llenos de pánico fueron interrumpidos cuando Hank tiró de la puerta de la oficina de la doctora G y me empujó adentro sin decir una palabra. Mi nariz casi hizo contacto con la alfombra cuando caí hacia adelante por su empujón, y me tomó un momento estabilizarme y darme cuenta de quién estaba en la habitación conmigo.
La doctora G estaba allí, por supuesto, apoyada en su escritorio, y mirándome con una expresión que me hizo pensar en un halcón, con respecto a un cadáver en descomposición, y decidiendo que no valía la pena comerlo. Pero no era la única en el escritorio. Sentado detrás de ella, en el sillón de cuero bien equipado, normalmente reservado para el jefe de medicina, estaba sentado un anciano arrugado, y de aspecto cansado, con una chaqueta deportiva muy remendada, mirándome con ojos duros por encima de un par de gafas plateadas muy gastadas. No tenía idea de quién era este extraño, pero si la doctora G lo dejaba usar su silla, entonces obviamente era alguien importante. Parecía demasiado mayor para ser un detective vestido de civil, ya que su rostro arrugado y su cabello plateado ralo lo marcaban como un hombre que no podía tener menos de 70 u 80 años. Pero ¿quién más podría ser? El hombre se aclaró la garganta y habló con un acento patricio del Atlántico Medio que me pareció extrañamente familiar, aunque no pude ubicarlo. Así que este es el último, ¿verdad, Rose? La doctora G no respondió, simplemente asintió. El gesto inmediatamente me pareció fuera de lugar, y en un momento, me di cuenta del porqué. Su expresión mientras inclinaba la cabeza, no tenía nada de la brusquedad o altivez que la había visto mostrar hacia mí. En cambio, era casi de niña en su deferencia. Sin preocuparme por la causa en ese momento, pero simplemente contento de haber olido la debilidad, me puse de pie y la señalé con el dedo acusadoramente. Está bien, ladré, no sé si planeas despedirme o hacer algo peor, pero antes de que lo hagas, quiero aclarar. Parker. Empezó a decir la doctora G, pero pasé rápidamente de ella. Respuestas. ¿Pensaste que podrías engañarme acerca de un paciente y que me lo tomaría tranquilo? Está toda esa basura en el archivo de Joel, solo para mantenerlo aquí. Parker. E incluso si no lo es, ¿por qué enviaste a tus dos matones a espiarme cada vez que pudieran, si no tienes nada que ocultar? ¿Por qué hiciste que uno de ellos me arrastrara aquí, como si fuera un prisionero? ¿Y cuánto me has estado espiando, si supieras lo que era? Parker. La voz candente de la doctora G arrasó la habitación, y casi por instinto, me callé. El anciano detrás del escritorio se rió secamente. Es un luchador. Me recuerda a alguien, Rose, dijo. La expresión de dolor de la doctora G me dio otro poco de coraje momentáneo. Y eso es otra cosa. ¿Quiénes diablos son? Parker, vas a querer callarte y sentarte ahora mismo, antes de decir algo que ambos lamentamos, me dijo la doctora G, levantándose de su posición inclinada. Ella todavía era apenas más alta que yo en sus tacones, pero su aspecto y su postura erguida como una baqueta la hicieron casi torre cuando lo dijo. No queriendo empujar la suerte que pudiera tener, miré a mi alrededor, en busca de la silla más cercana, y me senté de inmediato. Exhaló lentamente, y se reclinó en su escritorio. Ahora, dijo, aclaremos una cosa antes de continuar, Parker. No tengo ninguna intención de hacerte daño. Y, aunque empujaste tu suerte en este punto muy lejos, tampoco te voy a despedir. Mi boca se abrió. Ella soltó una risa desdeñosa. Tranquilo, ya veo. Bueno. Manténlo así, porque a partir de ahora, no has dicho nada que sugiera que has hecho algo malo, y, por lo tanto, lo que sea que hayas estado planeando hacer en la habitación de Joel, esta noche, ambos podemos ignorarlo, dijo, suavemente. Ahora, para responder a tus preguntas implícitas y explícitas, envié a mis enfermeros a vigilarlo, porque ese ha sido un procedimiento estándar para todos los médicos que Joel ha tenido desde 1983. Normalmente, solo los enviamos a ver cada pocas semanas, pero la reacción que tuvo después de que tu primera sesión con él me convenciera de que deberíamos mantenerte bajo una vigilancia más constante. Empecé a hacer una pregunta, pero su mano se disparó tan rápido, que cerré la boca como si tuviera una orden. En primer lugar, pasaste casi el doble de tiempo en la habitación de Joel, que cualquier otra persona en su primera sesión.
En segundo lugar, no parecía más asustado, sino mareado e inseguro, ninguno de los cuales presagiaba que hubiera tenido la misma experiencia que sus otros médicos. De hecho, cuanto más te observamos, menos te pareces a sus otros médicos. Por un lado, seguías volviendo a sesiones igualmente largas y, a veces, incluso te veías feliz o aliviado cuando salías. No tenía ningún sentido para los enfermeros, ni para mí. Así que hice lo que hace cualquier médico que se enfrenta a un misterio. Tengo una segunda opinión. Ahí es donde entro yo, dijo el hombre mayor. Voy a ir a por ti, le dijo la doctora G, por encima del hombro al anciano con reproche. Ella se volvió hacia mí. Supongo que este es un momento tan bueno, como cualquier otro para presentarlos a los dos. Parker, conozca al Dr. Thomas, el primer hombre que trató a Joel, y mi primer mentor como psiquiatra. De repente, me di cuenta de dónde reconocía su voz. De hecho, era simplemente una versión antigua de la voz que había escuchado en la cinta de la primera sesión de Joel. Casi me cuesta creerlo. Si el Dr. A todavía estaba vivo, debe haber sido bastante mayor, sin embargo, su lucidez mental estaba claramente no solo intacta, sino evidentemente tan aguda, como lo había sido hace 20 años. Aunque, pensé, por muy aguda que fuera la mente del Dr. A, no podía ser tan aguda como sus ojos, mientras me miraba. Después de observarme por un momento, el hombre mayor asintió. Un placer, Parker, dijo. Aunque realmente, no puedo decir que esté tan impresionado contigo como me gustaría. Es posible que tenga la distinción de ser el peor fracaso como médico que Joel haya tenido, dado lo que parece que lo hemos sorprendido tratando de hacer. Las palabras se sintieron como ácido vertido sobre una herida abierta. Nunca en mi vida había escuchado tanta dureza, con tanta frialdad impersonal. Mi rostro debió de caer, porque el anciano me miró con más severidad. No estás acostumbrado a que te digan que eres un tonto, ya veo, dijo. Bueno, lo eres, y gracias a Dios eres predecible. De lo contrario, tu idiotez podría haber hecho un daño real. Y para responder a tu pregunta, de cómo sabía lo que ibas a hacer, es simple. Rose me dijo que tu mayor temor es no poder salvar a alguien que te importa. También me dijo que no había nadie en el personal que le importara, y que todos los que sí importaban, probablemente estaban fuera del alcance de cualquiera encerrado en este hospital. De esos hechos, se desprende que la única manera de que Joel te haga experimentar tu peor miedo, era hacer que te preocupes por él, y no puedas salvarlo. Dio un suspiro exasperado, y miró a la doctora G, no te culpo por no verlo, Rose, fuiste víctima de un truco similar, si mal no recuerdo. La doctora G se sonrojó como una remolacha, lo que hizo que el Dr. A pusiera los ojos en blanco. Sí, lo sé, odias que te digan lo tonto que puedes llegar a ser, tanto como nuestro chico, aquí, pero eras joven. Lo superaste, dijo con un poco más de gentileza, antes de volverse hacia mí, y reanudar su comportamiento pétreo. Que es algo que tendrás que hacer, y rápido. Después de esa maniobra que intentaste hacer esta noche, Parker. Te habría despedido en el acto, pero Rose tiene una alta opinión de tu intelecto, y cree que podrías darnos una idea de esa plaga mental ambulante que llamamos paciente. Ya es suficiente, Thomas, dijo la doctora G, no quiero que el pobre chico renuncie todavía. Y de todos modos, aunque terminaste teniendo razón, tu hipótesis era solo una conjetura. Sé cómo le gusta lucirse, pero creo que es mucho más probable que Parker aprenda la lección una vez que descubra cómo sabíamos lo que iba a hacer. El Dr. A agitó la mano con irritación, como si dijera, bueno, sigue adelante. La doctora G se volvió hacia mí, y se aclaró la garganta. Parker, hay una razón por la que sigo refiriéndome a lo que planeabas hacer, en los términos más vagos posibles. Es porque quiero poder mantener una negación plausible. Verá, solo tenemos una persona que afirma haberlo escuchado confesar sus intenciones, y dado quién es, podemos descartarlo, siempre que no diga nada explícitamente confesional.
Ahora, les voy a decir quién es nuestro testigo, pero antes de hacerlo, tienen que prometer que no van a decir algo estúpido, que confirme su acusación. Trato. Sintiéndome desconcertado, por lo que podría estar a punto de escuchar, asentí lentamente. En ese momento, mi alivio por todo lo que iba a hacer, para permitirme mantener mi trabajo, fue lo único que me impidió gritar de confusión. La doctora G. me dio una sonrisa quebradiza. Bien. Parker, te trajimos aquí, porque uno de los ayudantes de Joel, nos dijo que se enteró, de que estabas planeando ayudar a Joel, a escapar del hospital. Y cuando le preguntamos cómo lo sabía, dijo que el propio Joel le había pedido que nos lo dijera. Cuando el peso de esas palabras me golpeó, me di cuenta de que incluso, si hubiera querido confesar, no podría haberlo hecho. De repente, mi columna estaba helada, mi boca estaba seca, y sentí que podría vomitar, si me dejaba intentar hablar. Al ver mi expresión, la doctora G. abrió un cajón de su escritorio, y sacó una botella, de lo que parecía whisky escocés, así como un vaso. Ella sirvió una generosa ración, y me la entregó. «Bebe eso, parece que lo necesitas», dijo. Órdenes del médico. A pesar de la sensación de agitación en mi estómago, hice lo que me ordenó. Al principio, me hizo sentir más enfermo, pero luego un calor entumecedor se extendió por mi cerebro, y sentí que mis músculos se relajaban ligeramente. Fue un alivio bienvenido, después de lo que acababa de escuchar. La doctora G. me miró con simpatía. El doctor A., sin embargo, simplemente se veía tristemente divertido. «Rose, me decepcionas», dijo. Nunca bebí una gota de esas cosas, y resistí lo que esa pequeña mierda podía hacerle a la gente. «Oh, cállate, Thomas», dijo la doctora G., mientras sacaba otro vaso, y se servía una bebida. «No todos podemos ser puritanos». «Evidentemente», dijo el doctor A., «sin embargo, creo que ya has hablado bastante. Este sinvergüenza necesita decirnos qué demonios estaba pensando, antes de continuar. A pesar de estar en el trabajo solo un mes, podría haber pasado más tiempo, hablando con Joel, que la mayoría de los demás. Necesita decirnos lo que pasó y lo que sabe. Tal vez, fue el impacto de lo que acababa de escuchar, tal vez fue todo mi enojo, buscando una nueva salida, después de que todo lo que lo había motivado había sido eliminado, tal vez fue el escocés, o tal vez fue todo lo anterior, pero algo se rompió en mí entonces. Estaba harto de que me hablaran con tanto desdén, como si fuera un niño travieso, que ni siquiera estaba allí. Estaba harto de que me vieran esas revelaciones, sin tener la oportunidad de procesarlas. Pero más que cualquier otra cosa, me dolía el estómago, al pensar que podría haber sido una trampa para fallar. Miré a través de la mesa al doctor A., vertiendo suficiente desprecio en mi mirada, para igualar su mirada fría, y desdeñosa 100 veces. «No es una oportunidad, viejo», dije, sin detenerme, ni siquiera ante el grito de indignación de la doctora G., «por lo que he recopilado, tú, y tu estudiante, aquí me pusieron en un curso de colisión, con algo que esperabas que me lastimara, y ni siquiera me dijeron todo lo que sabían, antes de entrar. No se suponía que para curarlo, ¿verdad? Solo era una rata de laboratorio para ti, y para ella, porque querías ver lo que me hizo. Bueno, he terminado con eso. Si quieres saber lo que descubrí hablando con él, será mejor que me cuentes lo que sabes. Todo ello. Por ejemplo, ¿por qué intentó suicidarse? ¿O por qué dejaste de tratarlo en primer lugar? ¿O por qué seguiste poniendo en peligro a pacientes vulnerables, mucho después de saber de lo que era capaz? Se escuchó un ruido sordo, y me di cuenta de que la doctora G. había dejado caer su vaso, en estado de shock. El doctor A., sin embargo, pareció imperturbable, aunque me di cuenta de que cualquier aire de genialidad que había intentado asumir, se había desvanecido tan pronto como terminé de hablar. El efecto me habría acobardado instantáneamente, si no hubiera estado tan lleno de mi propia ira justa.
Me sentí como un animal pequeño mirando a un depredador, cuando me enfrentaba a la doctora G, pero al encontrarme con la mirada helada, y sin sangre de ese anciano encorvado, apenas me sentí reconocido, como un ser vivo. Más bien, una estadística que había tenido el descaro de responderle. Pero no retrocedí. Lo miré a los ojos durante una pausa larga y terrible, antes de que finalmente se acomodara en su silla y soltara un bufido de irritación. Bueno, probablemente no hay nada de malo en darte un poco más de información, dijo. Dios sabe que tengo poco que hacer esta noche. Pero entiende esto, Parker. Si quieres escuchar todos los detalles, empezarás por aceptar esto. No hay forma de curar ese horror en el piso de abajo. Solo hay que contenerlo. No asentí. Soy su médico, dije con deliberada frialdad. Voy a ser el juez de eso. Si las miradas pudieran matar, la expresión del Dr. A probablemente habría hecho que mi cadáver fuera irreconocible. Sí, supongo que lo harás, dijo en voz baja, y cuando volvió a hablar, su voz era lo suficientemente fría como para congelar el océano Atlántico. Pero tal como lo estuvo esta noche, continuó el Dr. A, se equivoca en un punto muy importante. Usted no es su médico. Eres, y solo has sido, solo una herramienta para obtener datos sobre él. Soy su médico, y he cargado esa cruz desde que entró por primera vez en este hospital. Me quitó la carrera y me quitará la jubilación. Es el trabajo de mi vida. Sería de Rose cuando me fuera, pero no tengo la intención de dejarlo sin resolver tanto tiempo. No entiendes, y nunca entenderás, lo que es ser la última persona que se interpone entre Joel y un mundo que no puede entenderlo o resistirlo. Así que mantén una lengua cortés en tu cabeza, de ahora en adelante, o te encontrarás en la acera. La ira me tentó a responder, pero una parte de mí sabía que sería una idea terrible. Esta era toda la concesión que iba a obtener de este hombre orgulloso y amargado, y era más de lo que tenía derecho a esperar. Así que, forzando mi frustración a hervir a fuego lento, le di el asentimiento más deferente que pude. Pareció apaciguarlo. Bueno, entonces, dijo. Rose, ¿por qué no le cuentas sobre el último doctor joven inteligente y testarudo que trató de tratar a nuestro monstruo mascota? Miré a la doctora G, y para mi sorpresa, ella no me estaba mirando con el aire distante que había usado antes. En cambio, sus ojos se llenaron de tristeza y lástima. Lo siento mucho, murmuró, de modo que solo yo pudiera ver. Luego, comenzó a hablar, con la voz nítida de un médico que presenta sus hallazgos. Cuando comencé a tratar a Joel, él tenía solo 6 años, y había sido ingresado en el hospital, apenas un mes antes de ser asignado a mí, comenzó. En ese momento, como sabrá por la lectura de mis notas, mi teoría era simple, que él mostraba signos de trastorno sádico de personalidad y sociopatía, como resultado del trastorno de estrés postraumático, provocado por sus años de terrores nocturnos, no tratados, que pudieron molestarlo con tanto éxito, debido a su aparente comorbilidad, con parálisis del sueño y entomofobia aguda. Su evidente progeria psicológica era simplemente un mecanismo de defensa, diseñado para hacer que pareciera que tenía más control sobre la situación que él, y su comportamiento monstruoso fue un acto diseñado para hacerlo sentir más seguro al enfrentarse al monstruo que imaginaba. Francamente, pensé que todo era vergonzosamente fácil. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos, y luego continuó hablando. Mi curso de tratamiento propuesto era lograr que enfrentara el trauma de sus terrores nocturnos, a través de una combinación de terapia de hipnosis, terapia de conversación, y el uso de sedantes, cuando dormía para evitar que se manifestaran las pesadillas. Esto también lo sabes por las notas. Sin embargo, lo que quizás no sepa es que mi tratamiento funcionó espectacularmente. De hecho, Joel apenas mostró signos de los trastornos que había escuchado, reportados en el diagnóstico inicial del Dr. A, después de los primeros días. Más bien, se manifestó algo más. Se volvió muy apegado a mí.
Ella tragó saliva, y me di cuenta de que los recuerdos aún eran dolorosos. No es una exageración, de hecho, decir que Joel comenzó a relacionarse conmigo como una madre sustituta. Ya sabía por sus informes sobre su propia educación que sus padres habían sido distantes, en el mejor de los casos. Así que, esto no fue una gran sorpresa, pero cuanto más apegado estaba, más parecía sanar, y más devoto se volvía. Parecía cada vez menos un protosociópata, y cada vez más un niño asustado. Su voz se entrecortó. Tienes que entender algo, antes de continuar. También había tenido una relación muy fría con mis padres desde el principio, y casi no había tenido amigos, incluso durante mis días en la escuela de medicina. Rara vez había tenido citas, y hasta el día de hoy, nunca me he casado, ni he tenido hijos, porque simplemente no dejo que la gente se acerque a mí, si puedo evitarlo. Sin embargo, algo en la forma en que Joel se relacionó conmigo, sacó a relucir todos mis instintos maternales. Por primera vez en mi vida, me sentí necesaria y amada incondicionalmente, y mientras trataba de mantener mi distancia médica, había algo en él que hizo que mis defensas contra el afecto se derritieran. Y cuanto más cariñosa me volvía, más parecía mejorar su condición. Las lágrimas en sus ojos eran obvias ahora, y parpadeó rápidamente, incluso cuando su voz se volvió quebradiza por la tensión. Estaba seguro de que podría darle el alta muy pronto, alrededor de mi cuarto mes. Así que, como experimento final para probar su capacidad de empatía, le dejé tener una mascota. Un gato pequeño, porque crecí con gatos, y pensé que podría relacionarse con ellos, de la misma manera que yo, siendo alguien que tenía problemas con otras personas. No recuerdo cómo la llamó. Algo sobre una flor, creo. Fiberwood, Flower, dije en voz baja. Ella me miró con los ojos muy abiertos. Sí, dijo ella. Sí, exactamente. ¿Cómo hizo? Solo termina la historia, Rose, dijo el Dr. A, podremos averiguar lo que sabe mucho más rápido, una vez que hayas terminado. La doctora G contuvo el aliento y asintió, su afilado barniz cubría su vulnerabilidad anterior, como una máscara gastada. De todos modos, continuó, le entregué a Fiberwood, Flower, e hice que el Dr. A aceptara que si la cuidaba adecuadamente durante una semana, eso demostraría que se había curado de sus tendencias antisociales. Su rostro se ensombreció, pero esta vez no con tristeza. Con coraje. Trató a esa pobre gata como a un ángel, durante 6 días. Dijo, y luego. El último día, cuando entré a su celda, encontré su cadáver tirado en el suelo, con la cabeza arrancada. Y justo encima de su cadáver, había garabateado una flecha, apuntando hacia abajo, en su sangre, con la inscripción, para Nosy, Rosie. Su voz ahora era dura como diamantes. Ahora, nadie me ha llamado Nosy Rosie, desde que se burlaron de mí, en el patio de recreo, en mi infancia, y creo que nunca escuchó a nadie llamarme por mi nombre de pila. Ni siquiera debería haber comenzado a adivinar ese nombre. Pero lo había hecho. Y tan pronto como entré, se echó a reír. Aún lo juro, años después de que sucedió, sonaba exactamente como la risa de los niños que solían intimidarme cuando tenía su edad. Y algo se rompió cuando lo escuché. Salí corriendo de esa celda, presenté mi renuncia, y bueno, ya sabes el resto. Su rostro era una máscara de fría furia, dolor y rabia ahora. Extendí un brazo por empatía reflexiva, pero ella lo apartó, antes de que pudiera llegar muy lejos, y me dio una mirada que decía, muy claramente que no importa cuánto le doliera recordar esto, ella todavía tenía su orgullo, y no iba a sufrir la compasión de un subordinado. Me conformé con intentar darle una mirada comprensiva y respetuosa. Entonces, escuché la voz del Dr. A, detrás de ella. Entonces, Parker, ¿todavía crees que puedes curar al pequeño bastardo? Preguntó.
¿Le importaría sugerir un diagnóstico para alguien que fue capaz de sacar instantáneamente una vieja burla del patio de la escuela, de la nada, para burlarse de una mujer cuyos puntos vulnerables había podido alcanzar, como por arte de magia? Bien. Odiándome por eso, negué con la cabeza impotente. No lo sabía, dije. Yo no sé. Por supuesto que no, dijo el doctor A, con una nota amarga y cruel, de satisfacción en su voz. No tienes idea de lo que le pasa. Es más, te has tragado toda la mitología que lo rodea, porque eres joven, eres impresionable, y no conoces nada mejor. Por eso no eres su doctor. Pero no se preocupe. Yo soy su doctor. Y estoy casi seguro de que lo sé mejor. Nota del autor. Bien, desde aquí realmente esperaré hasta el lunes, o martes. Hay muchas cosas técnicas por las que pasar, y quiero asegurarme de hacerlo bien. Nos veremos en el siguiente vlog.